Reavivados por su palabra. Corría el año 734 a.C. El gran rey Jotán había descansado con sus antepasados y fue puesto en el sepulcro de David. Su hijo lo sucedería en el trono con la responsabilidad de seguir los pasos de su padre en la constitución de un reino al servicio de Dios. De los 20 monarcas que tuvo Judá en su historia, Acaz fue considerado como uno de los más corruptos y débiles espiritualmente. Su pecado y lejanía del Dios verdadero llevó al pueblo escogido a vivir dos marcadas etapas en medio de esta historia: apostasía religiosa y vulnerabilidad ante los ataques de las naciones enemigas. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo de metal fundido imágenes de los Baales y, como señala el versículo 3, quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom e inmoló a sus hijos en el fuego, según las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Al quitar su mirada del Dios Altísimo, Acaz volvió su corazón a los muchos dioses de Canaán. En medio de toda esta situación desfavorable, la crisis religiosa no se hizo esperar para el pueblo de Dios con Acaz a la cabeza. Ante esta gran crisis espiritual, se desarrolló un escenario propicio para una crisis social que llevó al pueblo a tremendas necesidades, como hambruna, esclavitud, sufrimiento y persecución, las cuales se extendieron por un periodo de casi 16 años. El versículo 5 relata: entonces el Señor, su Dios, los entregó en manos del rey de los arameos. Estos los derrotaron y capturaron gran cantidad de prisioneros que fueron llevados a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, que le infligió una gran derrota. Sin embargo, aún en los momentos de mayor conflicto y crisis, nuestro Dios extiende su amor para con sus hijos. El versículo 9 al 11 relata: había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. El versículo número 13 relata: y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. La desobediencia y poca humildad de Acaz hicieron que en medio de nuevos ataques y del caos generalizado que llegaba nuevamente a Judá, él nunca escuchara la voz de Dios por medio del profeta Obed. El versículo 16 relata: en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. En su afán de no perder el trono, Acaz no buscó a Dios primeramente, sino que prefirió la ayuda humana para la solución de sus problemas políticos y de ninguna manera religiosos o espirituales a esta altura de la historia. El versículo 19 relata: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. El versículo 24 dice: además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Jehová y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. La historia de Acaz termina con una frase que llama mucho la atención: y cerró las puertas del templo. Es interesante ver que en medio de la crisis y del caos, aquel que no aceptó el llamado de Dios, aquel que hizo caso omiso a la voz del profeta, aquel que pidió ayuda a naciones vecinas antes que al Creador y sustentador de todo, cierra las puertas del templo. Actualmente estamos atravesando momentos de dificultad política y social en varios países de nuestra división sudamericana. Sin embargo,
Hoy más que nunca es nuestra oportunidad de abrir las puertas de nuestros corazones para que las personas encuentren al Jesús que están buscando. Nuestros templos deben estar abiertos y juntos levantar un pueblo que siga predicando la salvación en Cristo Jesús y que por sobre todo camine en la senda de la palabra de Dios. Avancemos juntos, busquemos a Dios cada día y consagremos hoy entregando todo lo que somos en sus brazos de amor.